Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio del podcast del Festival Vida al Final de la Vida. En el primer episodio quisimos poner un marco a la mirada de este festival, abrir espacios para pensar el final de la vida, la muerte y el duelo. Son temas de los que habitualmente nos cuesta mucho hablar, pero que aquí queremos abordar de manera tranquila, serena y con una mirada abierta. En ese primer episodio tuvimos la suerte de escuchar a Angie de Payapupas, una payasa que acompaña a personas con enfermedad grave para hacerles sonreír. Y también escuchamos a Martín, un antropólogo, impulsor de Radio Nicosia, que nos ayudó a abrir otras perspectivas sobre cómo, desde diferentes culturas, nos enfrentamos a la experiencia de la enfermedad, la muerte y el duelo. Hoy queremos seguir abriendo este debate y hacerlo con nuevas voces. A menudo vivimos asumiendo que nosotros mismos y las personas a las que más queremos viviremos con buena salud muchos años, hasta ser ya mayores, y no pensamos que la enfermedad, y en ocasiones también la muerte, pueden llegar también durante la niñez o en la adolescencia. Es algo de lo que, quizá porque pensamos que no toca, casi no se habla, y justamente por eso creemos que es importante darle un espacio. Para ello, contamos hoy con dos invitados muy especiales. Por un lado, tenemos hoy con nosotros a David Bertolín, un joven que convive con la experiencia del cáncer y que nos compartirá lo que para él ha sido importante en este camino. Y también tenemos hoy a Daniel Toro, psicólogo en el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, que nos acompañará desde su experiencia profesional y también humana. Bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias por participar en esta serie de conversaciones que es el podcast del Festival Vida al Final de la Vida. Y si os parece bien, yo lanzaré la primera pregunta y después iré introduciendo algunos de los temas, pero me gustaría que a partir de ahí, una vez os haya preguntado, vosotros que os conocéis también desde hace tiempo, pues podáis conversar como lo hacéis fuera de este espacio. ¿Os parece bien así? Sí. Perfecto. Pues empezamos y empezamos, como no puede ser de otra forma, por el principio. David, me gustaría preguntarte primero cómo y por qué conociste a Dani. Bueno, yo le conocí hace mucho tiempo, cuando tuve 8 o 7 años. Fue un día que me dijo así de repente, oye, ¿te apetece venir a terapia de grupo? Y dije yo, vale, sí. Fui, le empecé a conocer también a la Esther, una amiga muy mía. Y bueno, y a raíz de ahí empecemos a hablar, esto, lo otro, me ayudó muchísimo Dani. Y bueno, y a raíz de ahí seguimos siendo amigos. Sí, Y poca cosa más. sí. Vale, entonces entiendo que cuando le conociste tú ya tenías el diagnóstico Sí, y eso fue parte de tu proceso también pues, de acompañamiento por parte del hospital. sí. Y Dani, ¿cómo fue para ti aquel primer encuentro con David? Pues fue, mira, eso hace años, ¿no? Hace muchos años. Y fue un momento, más que de diagnóstico, fue de recaída. Fue un momento difícil porque la enfermedad había vuelto, ¿verdad? Después de otras veces. Y ahí entró el equipo. Cuando ha dicho Esther, mi amiga, Esther es una enfermera del equipo que ahora no está y que llegó a tener este vínculo con él, ¿no? Y la menciona así. Para mí fue un reto, porque David tenía un carácter con estos 8 años como tocaba, ¿no? No dejaba entrar mucho ahí a las personas extrañas y realmente fue un reto, pero en cuanto nos vinculamos ha sido muy fácil mantener el contacto y hacer cosas para acompañarle en todo este proceso, ¿no? Que ya son... ¿Cuántos años tenías cuando 8 años o nos 7. conocimos? Pero cuando Sí. empezó la enfermedad... Uf. 2000, bueno, yo iba a tercero de primaria, era mayo de tercero de primaria. Sí, más o menos. Sí, y ahí es cuando ya recaí. Sí, sí. Vale, quiere esto decir, por tanto, que lleváis ya un largo recorrido juntos Sí. desde que os conocisteis y os quiero invitar ahora pues, a conversar en primer lugar sobre el acompañamiento en situaciones de enfermedad. Por ejemplo, pues, ¿qué es para vosotros acompañar y cuáles creéis que son las actitudes que marcan un poco la diferencia entre bueno, que lo que hace que realmente nos sintamos acompañados, ¿no? En un proceso de contexto de enfermedad?
No sé, David, a ver, tú, empieza tú, que yo diré desde la teoría, pero tú, para ti, ¿qué ha sido que te acompañemos en todo este tiempo? Buah, a mí es que no hay una palabra para definir acompañar, porque para mí acompañar significa mucho. Para mí acompañar es una persona que está a tu lado para buenas como para lo malo, como hiciste tú. Ujú. Em, También, no sé, es que me cuesta mucho explicarme el acompañar porque es una cosa, Sí, es difícil. sí, muy difícil, porque también me ha acompañado mi hermana en todo el lugar, mis padres también, mi abuelo para acompañarme también al hospital y mi abuela también. Y pues la verdad es que estoy muy agradecido que tú me hayas ayudado, me hayas acompañado todo el recorrido. Y bueno, Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer. La verdad que es chulo poder hablar de un poco de las diferencias también, porque a David lo empezamos a, ¿no?, a llevar el equipo cuando tuvo aquella recaída, pero le dimos el alta porque mejoró mucho y ahora hará 1 año y medio o así sí. volvimos a entrar porque volvió otra vez la enfermedad, ¿no? Para ti, ¿qué diferencias? ¿Encuentras diferencias entre cuando eras así más pequeño ahora, ¿no?, que ya eres un Sí, adolescente mayor? ¿Qué diferencias crees? ¿Que necesitabas cosas diferentes o...? sí, antes cuando era pequeño, bueno, necesitaba más a mis padres, esto, lo otro, pero ahora con lo que me pasó el año pasado no lo necesitaba tanto como antes, ¿sabes? Y yo creo que una cosa de esas cambió mucho mi carácter y mi mentalidad también. Bueno, bastantes cosas ha cambiado sobre mí y bien, yo creo que bien. ¿Qué cosas dirías que la enfermedad cambia, ¿no?, a Sí. chicos como tú que pasan, ¿no?, por esta situación? ¿Qué dirías? Pues una cosa de esas que antes me importaba mucho mi aspecto del pelo y tal. Y el año pasado con que me pasó, pues me lo tomé mucho mejor, la verdad. Porque dije yo, no sé, ¿para qué me voy a ponerme a llorar? ¿Para qué me voy a cabrear sin tener pelo? Sabiendo que es verano, no pasaré calor. Vale. Que de pequeño te costaba más Sí, entenderlo y ahora... sí. Vale. Y antes no lo asimilaba como ahora lo asimilo, porque ahora lo asimilo mucho mejor que antes. ¿Y la información, lo que te van explicando, crees que es diferente lo que necesitabas cuando tenías eso, 8, 9, 10 años, ahora con lo que pasó el año pasado, con la recaída? Sí, el año pasado, bueno, me lo explicaron así, como se lo explicaban a mis padres, pero un poquito más delicado, no sé por qué. Pero cambió mucho porque yo cuando recaí por segunda vez, me lo explicaron, bueno, se lo explicaron más a mis padres que a mí. Cuando, Y eso a mí no me gustaba, directamente porque quien está enfermo soy yo. Entonces, me lo deberían de explicármelo a mí, no a mis padres. O sea, yo creo que la prioridad primero es el paciente, después son los padres. ¿Y eso ahora o también, también cuando eras más pequeño? ¿Crees que tiene que ser igual? O... Sí, pero de diferente manera, yo lo haría diferente. Si tiene 8 años, ¿sabes? Se le explica con delicadeza, ¿sabes? Cuando tiene 16, 17 años, le dices ya lo que tienes que decir. Por mucho que le duela, pues es lo que hay. Ya, hay que informar Sí, con la sí, verdad, ¿no?, con la realidad. Vale. Y ahora estaba recordando también al inicio, ¿no?, cuando eras más pequeño, que con el colegio también fue un momento, bueno, fue un poco difícil, ¿no?, la sí, relación con los compañeros y que también hicimos cosas con el sí. cole. ¿Te acuerdas que...? Sí, viniste tú y Esther a Ujú. explicar lo que era el portacat, cómo se pinchaba y todo eso. ¿Crees que es importante la escuela que sepa, que esté integrada en todo esto que pasa a los chicos de esa edad? O... Sí, yo creo que sí, porque yo creo que el cáncer infantil no está tan reconocido como el cáncer de mama, ¿sabes? Es más por eso, porque el cáncer de infantil no está todavía evolucionado como para hacer una cura. El cáncer de mama sí. Entonces, para mí, lo más importante es que los niños y las niñas sepan lo que es, que no siempre le van a llegar una enfermedad cuando son mayores, sino ya cuando eres pequeño ya puedes recaer o puedes pillar una nueva enfermedad y eso se sabe por el hospital.
Esto es así, sí, tienes toda la razón. A mí, si me permitís, me gustaría regresar un poquito al tema del acompañamiento Ujú. y me gustaría preguntarte un poco, conectando con lo que decías antes, David, ¿cuáles son las cosas que o bien a ti más te ayudaron en la forma como te acompañaron? O si quieres, también si te es más fácil responderlo, ¿cuáles son las formas de acompañarte que no te eran útiles, que no te ayudaban? La que me semblía más útil del acompañamiento era sobre todo mi hermana. Ella es la única que me ha apoyado en todos estos años. La verdad es que sí, la quiero muchísimo. Y también, bueno, amigos que no están aquí, que están en otro lugar, los pienso mucho siempre con gran alegría. Y gracias a ellos siempre he tirado hacia adelante. ¿Qué es lo que hacía o qué es lo que hace tu hermana o estos amigos que te hacían sentir mejor, que te ayudaban? Mi hermana, pues bueno, me chinchaba esto y lo otro, me hacía reír, cosas de hermanos, la verdad, muy divertido. Y bueno, y mis amigos que no están aquí y no sé dónde están, bueno, están en el más allá, los pienso siempre con una gran alegría. Siempre digo, recuerda lo que te dijo él antes de irse, lucha por lo que quieres, esto y lo otro, y deja que todo salga bien. Estos eran amigos del Sí, hospital, ¿no? Que también tenían sí. alguna enfermedad. Mm. ¿Y cuáles son las cosas que en alguna ocasión a lo mejor no te han sido tan útiles? Bueno, yo creo que es más sobre los padres, que ya te ponen nervioso todo el rato, que están encima de ti, que si esto, que si lo otro. Agobia bastante cuando un niño o una niña está en el hospital 24 horas y ya los padres no paran todo el rato. ¿Cómo estás? Esto, lo otro. Agobia un poco. Lo suyo es que le dejen un poco de espacio, que le dejen un poco tranquilito, tranquilita, y ya está. Mm. No, no, está muy bien. Sí que es verdad, ¿no? Que un poco lo que sabemos teóricamente es que lo más importante y el acompañamiento mejor lo hacen las personas significativas, ya sea para bien o para mal, ¿eh? Entonces, lo que más ayuda o lo que más puede doler porque falle es cuando los padres o los amigos, sobre todo, y amigas, pues están o no están, ¿no? Y cuando decías lo de tu hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Silvia, Cuando hablabas de Silvia, me hacía sentir un poco la importancia también de normalizar, ¿no? O sea, de seguir tratando, te decías, cosas de hermanos, ¿no? Has dicho, y bueno, pues sí tengo esto, pero necesito de alguna forma que seguir viviendo pues mi vida de niño o de adolescente y tener una relación de hermanos como normal, reírme, que me chinches, que yo te chinche, un poco seguir mi vida normal, ¿no? Una forma me hacía sentir cuando te escuchaba. sí. Para mí ha sido un gran apoyo mi hermana el año pasado también, la verdad es que sí, antes de entrar al quirófano y todo eso le di un abrazo, grité como un Super Saiyan su nombre y tal, y bueno, Sí que, como dices, Alex, ¿no? El tema de la normalidad, yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no? Que muchas veces queremos hacer muchas cosas extras o extraordinarias por estos niños y que está bien, pero que ellos lo que nos piden es eso, es normalidad, es que el cole se comporte como siempre, que adapte cosas, claro, pero se sí, comporte como siempre, que mis amigos también, que mis padres, ¿no? Y eso nos cuesta mucho a todos porque queremos como ayudar de alguna forma haciendo, ¿no? Haciendo cosas nuevas y que no siempre a veces somos pesados, ¿no? sí, Entiendo lo que quieres decir. Claro, cuando hablabas, en esta línea que dice Dani, cuando hablabas un poco de tus padres, que supongo que desde el amor absoluto, ¿no? Pero sonaba un poco a esto, ¿no? A veces a esta sobreprotección o a esta vigilancia que puede llegar a agobiar, ¿no? sí. Es que agobia mucho, la verdad. Yo es que a mí el año pasado me agobiaban y todo el rato y me cabreaba, es algo normal porque está bien que los padres se preocupen, pero yo creo que hay que dejar el espacio. Ya. Que dejar al menos un espacio sin hablar, sin nada, sin lo otro. Y bueno, entiendo que se preocupen. Todos los padres y todas las madres es algo normal. Sí. Pero hay veces que hay que decir, apártate un poco, porque si no el chaval o la chavala se va a cabrear contigo. Sí, a veces desde fuera es difícil, como tú sí que sabes lo que te pasa, lo que piensas y lo que sientes, claro, desde fuera hay como Sí, mucha necesidad, ¿no? A tus padres les gustaría tener rayos X en los ojos, que digo yo, para saber analizarte, pero claro, un poco pesados, ¿no? En preguntar, en querer saber. ¿Tú explicabas a tus padres o a tus amigos lo que te pasaba, cómo te sentías? no, la verdad es que no. Porque yo soy un chaval reservado,
tú ya lo sabes muy bien. Yo solamente a mis padres les explico las cosas buenas, para no, porque si les cuento algo malo ya se preocupan. Y lo llevo haciendo esto desde mucho tiempo, la verdad. Que también les proteges tú a Sí, ellos, ¿no? No solo ellos a ti, sí, sino... ¿Y crees que eso es habitual en los chicos, en los niños, las niñas, de querer proteger a sus padres? sí, yo creo que sí. Cuando un chaval o una chavala tiene una enfermedad y la terminan, lo más que quiere es solamente decirle las cosas buenas, ¿sabes? Porque a la mínima que le dices algo malo ya, te arañan. Y David, no quiero cerrar este primer bloque sin recuperar una cosa que has dicho que me ha impactado personalmente, pues esta idea de cómo personas que hemos estado acompañándonos o que habéis estado acompañándoos, en este caso otras personas, son niños, adolescentes, que lamentablemente han muerto, que han ido al más allá, como has dicho. Entiendo que para ti siguen siendo una fuente importante de energía, ¿no? Que de alguna forma te siguen acompañando en tu camino también. Sí. Yo, por mucho que no estén aquí, siempre van a estar en mi corazón, en mi mente. Cuando no puedo más, no puedo seguir, mi mente está diciendo déjalo, déjalo. Siempre pienso en ellos, en la última palabra, deja que todo salga bien y siempre lo hago. Mm. Y ahora que hemos dicho esto, nos has dicho también lo de la terapia grupal, ¿no? Como que nosotros somos muy pesados con esto, pero tú ¿cómo vives eso de que juntemos a chicos y chicas porque tengan una enfermedad y compartir? ¿Crees que eso puede ayudar o...? Sí, la verdad es que sí, ayuda bastante para saber qué, qué otro tema hay, la otra vida de otra persona, cómo lo está pasando y todo eso, y también sirve para recapacitar un poco lo que has tenido tú con lo de esa persona. Bueno, muy bien. Muy bien, pues todas las personas, como dices ahora, David, son diferentes. Ay, Daniel, David. Sí. A veces es que todas las personas somos diferentes, eso está claro, pero creo, David, que tu voz, que tu historia nos puede ayudar también, algo ya has empezado a explicar, el impacto que una enfermedad como el cáncer puede tener en un niño y en un adolescente, que además tú has vivido las dos cosas, ¿no? Lo has vivido como niño y ahora como adolescente, ya como adulto joven. ¿Podrías contarnos un poco qué ha significado para ti, David, la experiencia de vivir con esta enfermedad en unos años en los que, también como tú decías antes, de alguna forma la sociedad asume y todos asumimos que son años que viviremos con buena salud? ¿Qué destacarías tú del impacto del cáncer en tu vida como niño y adolescente? Muy Muchas buena cosas, ¿no? buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, pues no sé, porque yo el cáncer tuve cuando tuve 3 añitos. Entonces yo a partir de los 3 años no me acuerdo de nada. Cuando recaí la segunda vez, a ver, algo me acuerdo. Lo único es que soy como Dory, no me acuerdo de mucho. Pero sí, yo creo que tener una enfermedad te cambia completamente la vida. El estilo de vida, la vida, supuestamente, como dice la gente, vida normal. Pero llegué a un punto que dije yo, estar en un hospital para mí ya es algo normal. Es algo normal. Estoy en casa y voy a la escuela y no es nada normal para mí. Por todo. Pero sí, cambia mucho la vida. La vida fuera de casa como dentro de casa. El ambiente de la casa también cambia. Y nada. Solo tengo que decir que todas aquellas personas que estén pasando por todo esto, que no se compliquen mucho la vida, que tienen médicos, tienen a su gente al lado. Y bueno, un gran apoyo y un beso para todos aquellas personas que tengan cáncer. Y mucho ánimo. Entiendo que te da confianza a ti, confías en el hospital, en los profesionales. ¿Eso alguna vez no ha sido así o siempre has creído que se estaba haciendo lo que tú necesitabas? Sí, yo creo que para los médicos que me han tocado, sí. He confiado mucho en ellos porque no me tocaba otra. Pero si no, yo creo que yo el año pasado lo hubiese dejado directamente. Es lo que todo el mundo piensa cuando tiene un cáncer y ya tu mente te la juega mal. Dices, quiero dejarlo aquí, pero no puedo. Vale. ¿Y por qué dices que no puedes dejarlo, que no podías dejarlo? No, directamente no pude dejar el tratamiento el año pasado
Una, porque me apetece todavía fastidiar un poco a la gente. Bueno, fácil y sencillo. Me apetece disfrutar, por eso tampoco lo dejé. Vale, es decir, que tenías dudas y Sí, perdía un poco el sentido hacer tratamiento, aunque significase morirse, entiendo, pero a la vez sí que había necesidad y quería seguir viviendo, sí. ¿no? Pero ¿qué era lo que te frenaba? ¿Qué es tan duro del tratamiento? ¿Qué es lo que hace que...? Pues mira, yo antes de hacer el tratamiento el año pasado, fui al Portaventura porque me saqué el graduado y después de un mes es cuando me lo dijeron. Me pilló un bajón, esto, lo otro. No lo dejé por mi hermana, siempre lo digo. Mi hermana va a estar siempre enfrente de mí para lo que sea. Y mi hermana siempre ha estado ahí. Siempre que ha podido, siempre me ha dado un abrazo, tranquilamente, y bueno. Es que yo creo que lo del año pasado todo fue mérito de mi hermana. Sí, Pues seguro que le gustará mucho escuchar esto a ella. Decías ahora, hablabas del graduado. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, el impacto de la enfermedad en tus estudios, en la capacidad de ir haciendo los cursos? A ver, en los 4 años no me tocó ninguna enfermedad, por suerte. La verdad es que sí. Entré a primero de la ESO y, bueno, me lo pasé bien en primero de ESO porque es un repaso y tal. Ya en segundo me tuve que cambiar de escuela, me hicieron bullying por tener la enfermedad, me decían cancerígeno y todo eso. Y bueno, lo pasé mal, me fui a otro instituto y ahí sí que todo estuvo bien. a veces hablamos, ¿no?, de la imagen, en cómo influye en la imagen los tratamientos, ¿no? Porque te hace, pues, el pelo, has dicho, a veces el desarrollo es diferente. ¿Eso a ti cómo ha sido? Bueno, pues una cosa que también me afecta mucho después de todos estos años del tratamiento es la altura. Mm. Claramente afecta mucho el no poder crecer lo suficiente, pero bueno. Es algo que se ha ido hablando contigo y pues es que a veces la sensación es que todo, claro, lo importante es cómo vivir, ¿no? Es salvar la vida, pero hay muchas otras cosas que pasan a la vez. Que no sé, ¿eso se ha hablado contigo? ¿Se te ha ido explicando? ¿Es algo...? No, es que yo creo que hay veces que los médicos se lo callan para no explicarte el tema y se lo explican solamente a tus padres y ya está. Es eso la única rabia que da de los médicos. Y eso a ti no ¿cómo querías tú que hubiese sido eso? Pues que me lo expliquen todo y ya está, que sean directos. ¿Sí? Sí, Sea bueno o sea malo sí, lo que tengan que explicarte. sí. O sea, por mucho que me vaya a doler, pero bueno, la sinceridad ante todo. Si me dices que es un niño o una niña que tiene 5 años, pues entonces se lo explicas con más delicadeza. Vale. Sí, con diferencia, ¿no? A más Sí. pequeños. ¿Y delicadeza cómo sería para ti? Pues no sé, la verdad. A ver, pues con más, como si fuese un dibujo animado o algo así. Ujú. No sé. Pero igualmente que se le explique Sí, lo que pasa. sí, pero de diferente manera. No sé si también en momentos has tenido momentos más graves, ¿no? Que tu vida corrió peligro, ¿no? Que incluso que podías morir. ¿De ese tema se ha hablado contigo? En casa nunca se ha hablado de ese tema y nunca se va a hablar directamente porque me marcó un antes y un después. Y bueno, mejor que no se hable eso en casa, porque si no, No es bueno para vosotros. no, no es bueno más para mí. Ujú. Y bueno, ¿Y crees que a otros chicos de tu edad es un tema que sí que hay que hablar con ellos o crees que no? yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es que guardarse una pesadilla como la que yo tuve es mejor sacarlo, porque después llega la noche y te pones a llorar todo el rato. Que es difícil hablar de ese mismo trauma, pero bueno. Estamos ahora abordando un poco a caballo entre lo que os proponía del impacto en la vida de la enfermedad como el cáncer, con ya estáis apuntando las conversaciones difíciles. Ya. Por mezclarlo un poco las dos cosas y enlazarlas después, cuando te he hecho la pregunta que abría el bloque, de hecho te has referido un poco al impacto del ambiente en casa.
Me gustaría un poco retomar por ahí, después lo conectamos otra vez con lo que acabas de decir ahora. ¿Cómo dirías tú que ha impactado en el ambiente en casa la enfermedad? ¿En qué sentido lo ha hecho diferente ese ambiente? Bueno, pues que yo creo que antes de que yo tuviese la enfermedad todo era como más happy, ¿sabes? Como más familia normal. Una vez que ya entré en el hospital y tal, yo creo que el ambiente cambió. En plan, la moral de mi madre cambió al igual y la moral de mi padre también. Y la de mi hermana, pues, demasiado. En el sentido de que los veías preocupados. Sí. Y claro, un niño o una niña que ve a sus padres preocupados, él se preocupa o ella se preocupa. Y eso es lo malo. Si un padre o una madre, el niño o la niña, no le ve preocupado, él o ella tampoco él no se verá preocupado. El paciente me refiero. Entonces, claro, si tú veías ese cambio en, tú dices, la moral, ¿no? El estado de ánimo de mis padres o de mi hermana, imagino que eso para ti también debía ser como complicado de Sí, sostener, ¿no? Siendo un niño, sentir que estaban así un poco por la enfermedad. sí. Yo cuando me dijeron por segunda vez que tuve otra vez cáncer, no lo asimilaba tanto, pero cuando vi ya a mi madre llorar y después a mi padre un poco llorar, ya dije, "Uf, otra vez". Ya. Sin hablar, entiendo que sin hablar directamente entendías muchas cosas Sí, por solamente con mirar a los ojos ya se entendía. Eso es una de las cosas que habitualmente vemos, ¿no? Que el impacto que tiene en los padres o en tu hermana o en los amigos tiene mucho impacto también en el paciente, ¿no? No solo lo que le pasa a ellos, ¿no? Sino lo que le pasa al otro y a veces eso lo pasamos un poco por alto o no lo hablamos lo suficiente. Pero bueno, veo que no hace falta hablarlo muchas veces, ¿no? No, hay Que veces ya, que no. Solamente con un simple gesto ya se sabe lo que está pasando. ¿Y esto es algo que has podido, has querido hablar con amigos? Antes decías, no, es una persona reservada, me guardo un poco para mí, pero ¿hay algún caso en el que te haya sido útil o hayas querido tú compartirlo con alguna amistad? Yo intento no hablar nunca de mi pasado, sobre mi cáncer y tal y lo otro, porque hay veces que si hablo con mis amigos me parto de risa cuando hablo de estas cosas con mis amigos, porque como se lo toman todo a jaja, pues bueno, pues entonces yo también. ¿Y eso ayuda o no ayuda? Sí, la verdad que sí. Toque de humor. Sí, como dicen, tus traumas, tus chistes. Pues eso. Tus bueno. traumas, tus chistes, está bien, está. Sí, pero es verdad que recuerdo cuando fue el tema del colegio, que fue muy bonita la charla que hicimos con, ¿no? Estabas tú presente, tú también Sí, explicaste, y que sí que hubo un cambio, porque, claro, eran chicos y chicas de 9 10 años sí, que no entendían, no habían tenido experiencia de otras personas con enfermedad, y que al David poder explicarlo, hicieron preguntas como muy bonitas, ¿no? De sí, cómo te sentías tú con esto, entendían por qué faltaba, y solo eso tú nos explicabas que hizo un cambio, ¿no? En sí, la cómo se verdad. relacionaban Sí, contigo. Entonces es verdad que a veces le pedimos a ellos que informen a otros chicos cuando eso, ¿no? Puede ser algo pues que te apetezca o no, Ujú. pero que tenemos una responsabilidad pues a nivel, no sé si educativo, sanitario, de dar esta información porque es que es muy potente y abre mucho, bueno, la forma, ayuda mucho a cómo relacionarse en este caso contigo, ¿no? A tus compañeros en aquel momento. Mm. Y justamente, claro, es que dices cosas muy importantes, que las dices así como Sí. tal, pero en verdad son cosas como para entrar con más profundidad, ¿no? Y me gustaría rescatarlas un poco. Antes has explicado, bueno, fui a un colegio, primero de eso, fue fácil, que era un poco de repaso, pero me hacían bullying y cambié a otro centro y ahí fue mucho mejor. Me gustaría un poco preguntarte sobre tu opinión, la opinión que tú tienes sobre la responsabilidad de los centros educativos en acompañar a niños y adolescentes que pasan por una enfermedad grave, ¿no? Porque claramente, por lo que tú explicabas, parece que ha habido dos experiencias, una más bien negativa y otra más bien positiva. ¿Qué es lo que hizo que eso fuera diferente para ti? bueno, yo cuando entré a ese centro por primera vez, me sentía raro porque los compañeros, bueno, uno me estampó contra la mesa por tener cáncer, no sé por qué. La verdad es que sí. No entendí por qué, pero me daba absolutamente igual. Le pegué yo y él me pegó a mí. Será algo normal.
Pero bueno, no iba a dejar yo que una persona me pisotease. Y dije yo, pues bien orgulloso que estoy de haber tenido una enfermedad porque me ha hecho recapacitar toda mi vida. Y ya está, entré al otro centro, todo bromas, esto, lo otro, happy. Y cuando alguien me preguntaba, ¿cómo estás? Bien, ya está. Bueno, es un poco esta es la normalización de la que hablábamos un poco al principio de la conversación, ¿no? Sí. ¿Y crees que el paso de los años también te ha ayudado a ti a entender mejor todo lo que te pasa? Sí, yo creo que sí. Porque ahora como ya soy más mayor, por así decirlo, más mayor, sí. eh, no sé, me ha cambiado totalmente la vida el cáncer. No sé por qué. Mm, Estoy orgulloso de la gente que he conocido ahí, de los médicos que me han querido, de las enfermeras y tal. Y bueno, Y muchas veces, ¿no? Cabe explicar muchas cosas como intensas, ¿no? Porque es una experiencia vital que normalmente a esas edades no se tiene. Pero ¿de dónde has sacado, ¿no? Un poco, ¿de dónde has sacado la energía, la fortaleza para ir tirando hacia adelante, ir haciendo? ¿Qué es lo que a ti te daba esa fuerza? esa fuerza, pues, muy complicada decir esa fuerza porque creo yo que la fuerza la saqué de mí mismo, pero también de la gente que estaba a mi alrededor. De las enfermeras que me decían, venga, va, David, que tú puedes, esto, lo otro. De mi familia, de mis padres, de mi hermana, de mi abuela, de mi abuelo también. Hace ahora unos segundos, David, has dicho, cuando explicabas un poco el episodio de este enfrentamiento con un ex compañero de clase, decías, bien orgulloso estoy de mi enfermedad porque me ha ayudado a recapacitar. Y también te preguntaba un poco, bueno, pues cómo ha sido ese impacto en tu forma de ver la vida, ¿no? ¿Por qué decías antes que estás orgulloso y en qué sentido crees que te ha ayudado a recapacitar o a crecer como persona? Bueno, es muy complicado de responder a esa pregunta. Te la intentaré responder. A ver, yo creo que, no sé, no sé cómo explicarlo porque es que lo vuelvo a repetir, estoy orgulloso de la gente que he conocido ahí y no me arrepiento de absolutamente nada. Por eso hay veces que cuando alguien me dice, joder, tío, qué vida más dura, pues imagínate la mía, lo duro que ha sido mi pasado y lo que tengo yo ahora. Por eso hay veces que da rabia que una persona te diga, tengo una vida muy dura, esto y lo otro. Y yo más de una vez a mis amigos les he dicho, vete para el hospital y ya verás la vida que hay ahí. O sea, que de alguna forma me estás diciendo que te ha ayudado a dar valor a las Sí, cosas, sí, bueno, que tú consideras más importantes y relativizar otras que quizás son menos importantes de lo que nos parecen a veces, ¿no? ¿Vas un poco por ahí? sí. Muy bien, retomando con el tema de las conversaciones difíciles que habéis apuntado antes, es verdad que bueno, este festival lo hacemos justamente porque todo el tema de la enfermedad grave, de la muerte, del duelo, son temas, y tú sabrás mucho mejor que nosotros, que son tabú, es decir, son temas que a la gente les cuesta hablar, que incluso como adultos pues sacas el tema y uno ya quiere desviar la conversación, nos cuesta sostenerlo. Y por eso mismo a veces pues hay conversaciones que pueden ser importantes y que de alguna forma las esquivamos. Tú has hecho referencia ya en este rato que vamos conversando a pues cómo por ejemplo hay conversaciones con médicos que tú hubieras querido que los médicos hubieran tenido contigo directamente y no solo con tus padres. Y luego has hecho una mención a, bueno, al impacto que parece ser que ha tenido la posible conversación o simplemente la idea de la posibilidad de la muerte dentro de lo que es la familia, ¿no? Si quieres, retomemos un poco primero el tema de los médicos. Tú decías que echas en falta que esas conversaciones que pueden ser difíciles, a veces más para el médico, para el profesional, que ahí te hubiera gustado, que hubieran sido más directos, más sinceros, más transparentes y que te hubieran dicho lo que hay y lo que no hay, ¿no? ¿Decías un poco esto? Sí. Yo, por suerte, el año pasado fueron sinceros conmigo, porque también te digo, yo el año pasado empecé ahí a negociar con el médico y no sé ni cómo. Porque me querían ponerme una mochila de consuelo y dije yo, no, 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 que voy a beber agua, tú tranquila, esto es lo otro. Y al final salió. Algo negocié.
Vale. Eso sí, a mí me decían negociador por algo. Pero sí, los médicos tienen que ser más sinceros con el paciente y con los padres también. Bueno, y acabas de decir una cosa que es súper importante, David, que es cuando tú dices yo he negociado, estás diciendo que por primera vez se toma en cuenta tu opinión, ¿no? Que Sí, tú tienes algo que ver en las decisiones que se toman sobre el tratamiento de tu enfermedad. sí, Algo que a lo mejor pues con 8 o 9 años era más difícil, ¿no? Tengo que ahora con 18 años ya, dices, bueno, yo también decido, sí. ¿no? Sobre mi vida, evidentemente. Sí, porque antes no se me tomaba en serio las palabras que yo decía con el médico. Ahora sí, ahora como ya soy mayor de edad, ya tengo voz y voto para saber lo que quiero hacer yo y lo que no. ¿Y crees que tenía que haber sido así también, más pequeño? Sí, yo creo que el paciente pequeño o pequeña, sí, tiene que tener ahí voz y voto, Ujú. porque si no, no hay comunicación con el médico. Hay más con el padre que con el paciente. Muy importante, ¿no? Y si te parece, una de las conversaciones más difíciles es cuando la posibilidad de la muerte pues, está por ahí en el aire. Decíais antes que hubo un momento en el que bueno, pues el estado de salud que tenías en ese momento, la muerte era una posibilidad. Y decías que en casa, nos has dicho algo así como no se hablaba, o preferías no hablarlo por el impacto que eso puede tener. ¿Te apetece compartirnos un poco más sobre cómo has abordado tú esa conversación difícil? Bueno, es que nunca llegué a hablar sobre lo del año pasado, sobre NUCI y todo eso, porque pasé un mal rato, claramente. Abrí los ojos, no vi a nadie a mi izquierda, a mi derecha. Estaba yo con los tubos, esto y lo otro, y me puse a llorar, me puse ya nervioso. Y las pulsaciones se disparaban. Después ya vino mi padre y me quedé otra vez dormido. Entonces, a través de la UCI del año pasado, sigo todavía con eso y todo eso y bueno, que me tiré un mes y algo ahí en el hospital ingresado. Y ¿no? Que fue una experiencia muy traumática, ¿no? La parte de la UCI. Pero después de la UCI, ¿no? Sí que hubo la posibilidad de hacer según qué tipo de tratamientos o no. Y recuerdo que tú ahí como que sí que te querías un poco, ¿no? Plantar y no querías hacer según qué Sí, tratamiento. ¿Ese fue un tema que pudiste hablar con los padres, los médicos o...? no. Mi padre, bueno, cuando estuve yo con tratamiento la primera o segunda semana de agosto, me dijo, venga, vamos, esto y lo otro, pero yo no quería. Yo no quería ir en ese momento al hospital a hacer el tratamiento. Yo estaba en su cama ahí llorando, no tenía ganas de tomarme las 4 pastillas para hacer la quimio y todo eso, no tenía ganas. Entonces ya cuando mi padre se puso nervioso esto y lo otro y me dijo, venga, joder, venga, venga, pues dije yo, pues vamos, ya está. Vale. Es decir, que fue porque tu padre Sí, insistió, ¿no? Que sí, porque ya le vi yo a él nervioso. lo hiciste por él entonces. Sí, yo ese día sí lo hice por él. Y entonces, David, ¿tuviste en algún momento un espacio para...? Porque es que tú antes has hecho hace un rato. Yo quería como dejarlo, ¿no? Incluso. Antes hacías un poco referencia al rol de tu hermana, que has dicho si lo hice fue un poco también por Silvia. Ahora hablas un poco del rol de tu padre, o de tus padres. ¿Hubo un momento en que tú sentiste que quisiste expresar si tú querías seguir con el tratamiento, si no, por qué sí, por qué no, pros, contras? ¿Tuviste esa necesidad de poder tener ese espacio o no? Se lo pude decir, pero no quise porque no es más por el sentimiento que tiene un padre o una madre hacia su hijo. Es más por eso, pero yo creo que si lo hubiese dicho, oye, que no quiero más y ya está. Pero como tuve un amigo que abandonó este mundo y su madre y su padre cayó en depresión, pues dije yo, no, tengo que seguir porque no quiero ver a mis padres así y a mi hermana menos. ¿Y con alguien del hospital, algún médico, esto pudiste hablar algo de esto o era algo que vivías tú internamente? Internamente. Porque si me expreso en casa o nadie me hace caso, me dicen cállate ya, dices tonterías, esto y lo otro. Entonces, sigo sin hablar mucho en casa todavía.
soy más de quedarme en mi habitación con el móvil y ya después ya, cuando cae la noche, ya me expreso con la almohada. O sea que tú, por un lado, a lo mejor sí que querrías tener esa conversación, pero evitas no tenerla desde esa idea de si lo hago les puede generar dolor, les puede hacer daño, y es una forma para ti de proteger un poco a tu familia, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque son conversaciones que nos cuesta tenerla, que generan daño, y a veces justo pues acabamos esquivándolas porque nos cuesta sostener ese dolor, ¿no? Sí. Y de los amigos que has dicho que fallecieron, ¿no? Del hospital, porque yo me encuentro a veces con profesionales que incluso dicen, "Hosti", ¿no? Cuando hacemos los grupos, ¿cómo se van a juntar unos con otros y si luego fallece un niño? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Como protegiendo, siempre todo es desde la protección. Pero en realidad tú tenías relación con otros chicos y fallecieron. Sí. ¿Cómo te enteraste? ¿Te explicó alguien? Bueno, me enteré por mi madre, porque pasó muchos años desde que no le vi al chaval y cuando me enteré ya era tarde. Me puse muy nervioso, discutí con mi madre en ese momento y dije yo, mamá, ¿por qué no me lo explicaste en su momento, esto, lo otro? Y me dijo, ya, pero sabía yo que que te ibas a poner a llorar, esto, lo otro. Y dije yo, pero es algo normal, es algo normal. Era una persona a la cual yo quería mucho y todo eso. Siempre hablábamos, nos dábamos abrazos y su madre siempre me tocaba la cabeza cuando me veía. Y claro, me puse más nervioso todavía, me enfadé. Te enteraste al paso del tiempo y Sí. no en el momento que pasó, Ahí está. que te hubiese gustado hacer algo diferente, Sí. entiendo, con ellos. Dani, te pregunto también a ti, ¿no? Desde tu Mm. experiencia, ¿cómo crees tú que se pueden sostener estas conversaciones sin que resulten una carga, ¿no? O sea, que sean también una forma al final de cuidar y dar seguridad al paciente. Pues yo, ¿no? Con el ejemplo de David y con otros chicos y chicas al final, es que es algo que están viviendo en soledad y que tenemos que dar por hecho que en enfermedades como el cáncer, con una trayectoria tan larga, la muerte está presente siempre, ya sea de una forma más real o de una forma, ¿no? como posible, ¿no? Entonces, el, el poder dar ese espacio a tener esa conversación creo que alivia esa carga que ya tienen. ¿No? Que hay un poco, culturalmente pensamos que les vamos a provocar nosotros la carga, ¿no? Por hablar de esto, y es que está presente porque es que conviven con ello y socialmente se sabe, ¿no? He tenido varios casos de chicos que eran amigos de otros amigos, no solo compañeros de hospital, amigos, y que se les ha ocultado el final de vida, ¿no? de los compañeros, que es cierto que les confronta a ellos porque ellos también tienen una enfermedad. Entonces, no, claro, puedo ser yo el que me pase, eso es verdad que eso pasa, pero toda la parte de perderse el poder estar en un momento tan importante con esos amigos, pues es algo que es como, es muy duro, ¿no? Y que enfada y que al cabo de los años uno sigue todavía dándole vueltas. Así que yo creo que hay que ser como honestos con ellos. Es cierto que no hay que meterles conversaciones que seguramente la preocupación es más nuestra que no de ellos, pero que si hay miedo, posibilidad de muerte, hay que hablar sobre ello, porque lo necesitan, es una forma de aliviar. Y luego yo la otra cosa que digo y que creo que deberíamos hacer los profesionales es que tenemos que dar voz a estos chicos y a estas chicas. Y voz no es hablar de la muerte, es que a lo mejor sus preocupaciones es que le dé igual lo que pasa en 2 años, que es habitual en una edad pediátrica, ¿no? Oye, es que no quiero que me pinchen más o que las pastillas o que... Pues eso también tenemos que darle el espacio que lo puedan explicar, ¿no? Entonces, creo que tenemos un poco esa responsabilidad de dejar de interpretar y de solo con la mirada, que es importante, ¿eh? Pero de poner palabras o pensamientos a los niños cuando son ellos los que nos lo tienen que poder expresar, no solo verbalmente, ¿no? Como también has dicho, David, puede ser de otra forma, ¿no? Más simbólica, con dibujos o como sea, pero tenemos que poder saber qué necesitan y cuál es su preocupación real o su interés, no el del adulto solo, ¿no? O sea, escuchándote y escuchando a David, ¿estaríais de acuerdo en que hay padres y madres que, yo soy padre y madre de adolescentes, imagino que todo el mundo lo hace desde el amor a los hijos y a las hijas, pero que, o sea, que sí que hay un riesgo de que desde ese amor caigamos en la posibilidad de una sobreprotección que al final acaba generando más daño que bien? ¿Estarías de acuerdo en esto, tu experiencia?
totalmente. Y el problema es lo bueno, pero el problema es que es desde el amor, ¿no? Entonces, todo vale un poco, ¿no? Porque como lo hago por el bien del otro, ¿no? Podemos caer en poner más nuestros intereses sin querer, ¿no? En esa protección que hay, que no tanto en lo que ellos necesitan. Me acuerdo en una sesión de este año de grupo, que lo hacíamos con padres y niños, estaba David, y hablábamos sobre miedos o algo así, ¿no? Y no sé si fue David incluso, que dijiste algo, pues un miedo es la muerte, ¿no? Allí presente con los padres. Claro, los padres estaban todos muy nerviosos, pero hubo otro chico que dijo, bueno, la muerte y también que todo esto se mantenga y esté peor. Entonces necesitan poder hablar de ese empeoramiento, de todo lo que les ocurre, y los padres se sentían súper incómodos en hablar de esto, ¿no? Y ellos, con quien mejor lo pueden hablar, si hay una buena relación, es con sus padres y con su hermana o sus hermanos. Entonces sí que hay es una protección, pero es un poco a veces una protección falsa, ¿no? Es más una sobreprotección y vamos a mantener que todo esto esté igual cuando están pasando muchísimas cosas. Y a veces, por lo que te escucho decir, a veces es sobreprotección hacia el hijo o hija, y a veces es una forma de protegerse uno mismo ante el dolor que siento que no puedo sostener. Es como pones un poco una muralla, ¿no? Cosas que no hablamos, cosas que no abordamos, sí. Pues la forma en que yo también pueda proteger a mí mismo como padre o como madre, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo no abogo por hablar de todo y emocionalmente, ¿no? Tiene que haber una protección emocional sobre lo que hablamos, ¿no? No hay que hablar de todo porque toque, ¿no? Pero sí que hablar de lo que es importante. Entonces, no hace falta hablar de muchos padres, ¿no? No le digas a mi hijo que las pruebas han ido mal o que puede ser que se muera. Es que seguramente a lo mejor eso no le interesa al niño, pero sí que hay que hablar de lo que le interesa. Entonces, ¿no? Como hay como una proyección a algo muy, muy malo, ¿no? Muy oscuro, ¿no? Que provoca mucho dolor, evitamos de hablar de muchas otras cosas, ¿no? Y eso, bueno, hay que poder también acompañar, es una experiencia muy difícil para todos, ¿no? Entonces, bueno, para eso... Ahí también, tú ahora también apuntabas, también lo ha hecho antes David, esta idea también del pensar que porque uno tiene 10 años o 12 o 14, que no puede tomar decisiones o no tiene preferencias, ¿no? O sea, esta idea de infantilizar, que al final no deja de ser un poco una falta de respeto, ¿no? Sí. A las preferencias de todas las personas. Y también lo apuntabas tú ahora en lo que decías, nuestra tendencia también la ves tú en muchos casos. Claro, claro, sí, es pensar por ellos un poco, ¿no? Y como es desde el amor y desde ellos, es verdad que los padres son los que mejor conocen a sus hijos, pero no, en los poquitos estudios que hemos hecho se ve que la información tiene que ser complementaria. Es decir, los padres tienen mucho que decir y conocen a su hijo y lo ven, ¿no? En el día a día, pero no siempre aciertan con lo que es más importante para sus hijos en ese momento, porque como ha dicho David, también están protegiéndolos y no dicen todo, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio entre en poder acercarnos a tener eso, toda esa información y que nos centremos, ¿no? Algunos autores hablan del mejor interés del niño, ¿no? Pero el interés del niño lo tiene que decir el niño también, no solo el adulto, ¿no? Hay profesionales en el hospital de oncología que siempre se sorprenden, pero que siempre pasa, y es, ¿cómo le digo que ha ido peor las pruebas? ¿Cómo no? ¿Qué significa, que hostia, gastamos otra arma de terapia y ya nos quedan menos, ¿no? Pues luego viene y dice, es que está más tranquilo, después de habérselo dicho, es verdad. En ese momento no está bien, pero al día siguiente están más tranquilos, porque, bueno, vale, no estoy contento, que una cosa no tiene que ver, ¿no? Con la otra, no es lo que quería, pero bueno, tengo una información, sé de dónde estoy, lo que se está haciendo, y también tengo esa confianza, ¿no? Porque la otra cosa que pasa es que no le damos valor a la confianza que necesitan estos chicos en los profesionales y los padres. Y cuando protegemos y mentimos, porque muchas veces mentimos por omisión, aunque no digamos cosas que son mentira, eso comporta una pérdida de confianza, que es lo que más necesitan de figuras de seguridad y de apego, como son la familia, los hermanos y como son los profesionales, ¿no? Entonces, si no puedo confiar en quien deposito mi vida, ¿no? En todos los sentidos, es algo que les hace la vida más difícil, ¿no? Toda esta experiencia. ¿Estás de acuerdo, David, con todo esto? ¿Alguna cosa que veas un poco diferente? Eso, matiza. O alguna pregunta que le quieras hacer a él también, ¿eh?
No sé, la verdad es que creo que sí, que estoy de acuerdo con él. Todo lo que dice me ha parecido muy bien, la verdad. Lo que sí es muy complicado, a ver, no me puedo ponerme en la piel de un profesional claramente porque no lo soy. Bueno, un poquillo sí, Sí, sí. eso sí. Pero bueno, lo importante yo creo que es la confianza entre el médico y el paciente. Porque si el médico tiene confianza con el niño, o, bueno, con la criatura, pero la criatura no tiene confianza con el médico, entonces ahí se rompe, claramente. Yo por ejemplo, voy a mi antiguo instituto a hacer una visita. Tengo unos niños ahí de cuarto de primaria que les conozco desde que iban a segundo. Y claro, fui antes de ayer, me dieron un abrazo y todo eso, porque yo la última semana les dije, voy a venir la próxima semana, el lunes. ¿Y qué hago? Lo hago. Entonces ahí es donde viene la confianza que tienen ellos conmigo y yo con ellos. Eso es lo más importante. Porque hay veces que hay profes que dicen, puedes tener confianza conmigo y en verdad no. Ya, Porque al igual te dice, no, no habrá exámenes este día. Y pues cogen y te dicen, no, al final sí. ¿Sabes? Yo creo que lo primero es la confianza. ya. Después Es ya el resto. absolutamente fundamental poder tener esta confianza con los equipos y también dentro del espacio familiar, supongo. Exacto. Te quiero hacer una pregunta, David. Si quieres me respondes y si no, no. Pero hoy es un tema también que personalmente pues, le doy muchas vueltas. Y tú has hablado hoy de tus amigos que están en el más allá y de cómo siguen estando contigo de alguna forma. ¿Has pensado alguna vez tú o qué sientes más que pensar qué pasa cuando morimos? Bueno, a ver, nunca lo he pensado el día de mi muerte. Porque siempre digo, yo cuando me muera, espero que sea por la noche mientras que duermo. Así tranquilito, pero que sea en invierno así tapadito y ya está. Con eso ya me sirve. Ya está. Que si puedo vivir mucho más, pues mira, mejor. Así doy más jaleo a la gente y ya está. Bueno, antes de empezar la entrevista hablábamos del Barça, los dos somos del Barça, no sé, Dani, pues También. nos quedan muchas Champions por ver todavía, muchas por ganar. A ver, hoy. Pues nos acercamos ya a la parte final de este segundo episodio del podcast del Festival de Vida Final de la Vida. Y para ir cerrando, me gustaría invitaros a compartir un mensaje final con las personas que nos escuchan. David, por si esto pudiera ser útil también para otros chicos y otras chicas que están, o a lo mejor acaban de recibir un diagnóstico complicado y que estén escuchando este podcast, ¿cuál es la idea o el mensaje que a ti durante estos años más te ha ayudado a atravesar esta experiencia y que por tanto les querrías compartir? A ver, yo con todo esto lo que tuve, solamente tengo que decir para los pacientes como para los padres, dejar que todo salga bien, dejar que los médicos actúen, los cirujanos y todo, porque si dejáis que todo salga bien, saldrá bien. Lo dices así, es que dices una cosa muy profunda, en Sí. verdad, que es la confianza básica en la vida, ¿no? Es como el entregarme y en ponerme en manos desde esa confianza absoluta en los equipos, pero al final en la vida y confiar en que eso va a ir bien. Dices una cosa que lo dices de forma muy natural, ¿no? Como Sí. eres, pero que detrás de eso hay toda una profundidad y que imagino que una dificultad también, ¿no? En momentos así difíciles, el dejarnos en manos de y el confiar en que todo estará bien, eso requiere mucho coraje, Sí. que es el que creo que tú has tenido por lo que dices. Mm. Muchas gracias. Y Dani, desde tu experiencia como profesional y también humana, ¿cuál crees que es la idea más importante que has aprendido y que tú querrías compartir con las personas que nos escuchan sobre el acompañamiento a jóvenes en situación de una enfermedad grave? Bueno, también es complicado, pero yo creo que al final es eso que mencionábamos del interés, ¿no? De tener un interés genuino por la vivencia de ese chico, de esa chica, de ese niño o adolescente, porque, bueno, con toda la bondad y con toda esta parte de protección que tenemos los adultos, muchas veces como que interpretamos demasiado y creo que tenemos que aprender a acercarnos y a conocer bien qué necesita, ¿no? O que sí que necesita o que es lo importante para ellos y ir hacia ahí, porque pasan tantas cosas tan grandes que nos perdemos, ¿no? Entonces, bueno, pues si podemos como mínimo atender lo que en ese momento ellos necesitan, ya estamos ayudándoles, ¿no? Y que seguramente va a tener que ver con la honestidad, con la veracidad, ¿no? Y con esa confianza con quien está a mi alrededor, pues bueno, está por mí y va a intentar hacerlo lo mejor posible,
aunque no consigamos muchas veces el objetivo, ¿no? Y eso, creo que tener un interés genuino y acercarnos para poder saber qué quieren. Sí. David, ¿alguna cosa más que nos quieras compartir? Pues a ver, creo que sí. Yo creo que, a ver, creo no, lo sé. Los padres tienen que dejar a los hijos un poco tranquilitos, que no se pongan nerviosos, que cualquier cosa, las criaturas son más fuertes que los propios padres. Y más sobre estas cosas, porque los padres pueden decir, oh, yo soy muy fuerte, esto, lo otro. No eres tanto como los pacientes. Porque yo, mi padre o mi madre, sobre todo mi padre, oh, es que yo soy fuerte. No lo eres. Tú en verdad estás en un caparazón que si lo dejas salir, al igual lloras, ¿sabes? Y yo siempre he dicho, yo en mi casa soy el más fuerte yo. Y a mí eso nadie me lo va a arrebatar. Pues me lo apunto yo esto como padre, la verdad. Me hace reflexionar mucho, o sea que gracias también por este mensaje. Y ha sido un gusto poder tenerte aquí participando en el Festival Vida al Final de la Vida y escuchar tu historia desde tu propia voz. Y creo que nos has dado pues, mensajes muy, muy importantes para los chicos y chicas que estén viviendo una situación similar, pero también para los que somos padres y madres, para los profesionales. Por todos, Y te agradecemos mucho que has querido venir hoy. También a ti, Dani, como profesional, un placer haber podido compartir contigo. Igualmente. Felicidades por el festival y por toda la difusión y visibilidad que se le da a estos Muchas gracias. temas. Ahí seguiremos, segunda edición, esperemos que haya muchas más. Y con este podcast, el Festival Vida al Final de la Vida quiere seguir abriendo espacios de escucha y de aprendizaje colectivo, espacios como este, que sean tranquilos, donde podamos hablar de lo que habitualmente no decimos en voz alta, pero que al final, pues, seamos niños, adolescentes, adultos, forma parte de la vida de todos y todas. Os invitamos a seguir atentos y atentas a los próximos episodios de esta serie, donde continuaremos conversando sobre diferentes experiencias y perspectivas en torno a la vida, a la enfermedad y los cuidados. Sabéis también, o sabed, que hemos lanzado la web donde tenemos publicada toda la programación. La encontraréis en vidaalfinaldelavida.com, vidaalfinaldelavida.com, y también os podéis seguir por redes sociales como Instagram. Gracias por acompañarnos hoy y hasta pronto. Muchas gracias.